Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de lo que es el análisis FODA, lo que es necesario para hacer una planeación estratégica y mediante la cual se va a desarrollar parte de lo que es la innovación. Así que déjenme compartirles el documento que estábamos viendo y no concluimos la sesión pasada sobre el análisis FODA. Y estábamos hablando acerca de lo que es realizar un análisis externo. Bueno, recuerden que el análisis FODA, pues lo que va a hacer es realizar tanto un análisis interno como un externo. El interno para definir cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene la organización y el externo, pues las amenazas y las oportunidades que tiene. Sobre todo recuerden que está centrado en lo que es la parte de la industria y sobre todo en la parte o las estrategias que tienen que ver con el crecimiento de los mercados. Por eso este análisis FODA, por eso estas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que también las vamos a ver en la educación, puesto que las instituciones educativas pues también son una organización y aunque brindan un servicio, pues tienen que generar un producto. Entonces, se tienen que pues ver lo que son sus debilidades y fortalezas, es decir, el análisis interno y también realizar un externo del contexto en el cual se desenvuelve, que son las amenazas y las oportunidades que tiene dentro de ese ámbito o ese contexto en el que se está desarrollando. Entonces, pues hablando de ello, tenemos lo que es la matriz de análisis externa. Esta matriz de análisis externa o evaluación de factores externos, lo que va a hacer es que se puedan evaluar diferentes factores, como su nombre lo indica, que tienen que ver con el medio en el que se desarrolla la organización. Y estos aspectos a evaluar van a ser pues la economía, lo social, lo cultural, la demografía, lo ambiental, la política, la parte gubernamental también, la parte legal, la tecnología y la competitividad que existe entre otras organizaciones similares a las que nosotros tenemos. Eh, por eso les decía yo que está más centrada en la parte de empresarial y en las organizaciones. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos adaptarlo a lo que es las instituciones o a lo que es la educación y a partir de esto poder innovar, diseñar nuevas estrategias que nos ayuden a desarrollar mejor a la organización. Primero, pues se tiene que, o los que planean, los que hacen esta planeación estratégica, como ustedes recuerden, veíamos que para llevar a cabo una planeación estratégica, los que deben de estar involucrados, pues van a ser todos aquellos personajes principales dentro de la organización. En este caso, si hablamos de educación, pues tendrían que ser los docentes, el director, coordinación, demás aspectos o más bien puestos que son relevantes en ella para que puedan identificar cuáles son estos factores que se van a estar midiendo. Ya habíamos hablado anteriormente en planeación estratégica que existe una ponderación porque hay una evaluación, entonces esta ponderación o este intervalo va del 0.0 a 1.0, pero esto se hace mediante em, una serie de evaluaciones que ya están estandarizadas, que ya están propuestas, que ya nada más se retoman para poderlas llevar a cabo por los centros educativos. Ahora, no quiere decir que nos vamos a guiar siempre por estas evaluaciones que ya existen. Cada institución educativa, en este caso, pues va a identificar cuáles son estos factores y los puede evaluar o viendo las características que se tienen, pues va a poder diseñar estrategias, ¿sí? Entonces, si hablamos de una evaluación, pues entonces hay una calificación que va de 1 a 4 puntos de acuerdo a los indicadores que se pretenden calificar de cada uno de estos factores. Como ustedes pueden ver, el 1 sería respuesta deficiente, el número 2 respuesta promedio, el número 3 respuesta por encima del promedio y el número 4 la respuesta es superior. Como les comentaba, pues tiene que ver precisamente porque viene de la parte empresarial y esto está dirigido sobre todo para un estudio de mercadeo para las grandes empresas, para ver su posicionamiento, ver los factores y cómo se puede posicionar. Nosotros también, a cada centro educativo, dentro del mercado educativo, por así decirlo, o más bien sería ese su mercado, el ámbito educativo, nosotros podemos posicionar
a nuestras instituciones educativas, am, dependiendo las estrategias que estemos llevando e irla colocando de una mejor manera. Es decir, que vaya teniendo una mejor posición dentro de todas las instituciones de su nivel que puedan existir en ese determinado contexto. Por ejemplo, en el caso de universidades, si habláramos de Ixmiquilpan, ¿no? Hablamos que existe ICAI, hablamos que existe Universidad de Los Ángeles, creo, College, la tecnológica, la Universidad Tecnológica, también cuál otra está, la pedagógica, y otra más, que es de en línea, que ya existía desde antes. Bueno, todas estas universidades, al final de cuentas, compiten en un mercado tratando de atraer alumnos para sus instituciones. Entonces, ¿cómo se van a posicionar? ¿Cómo cada institución tiene que, de alguna manera, diseñar estrategias para poder atraer a mayor número de alumnos? Y estas va a posicionar de acuerdo a lo que ofrece cada una de estas instituciones como sus servicios, ¿no? Entonces, las va a ir posicionando y no solamente en la calidad en cuanto a instalaciones, por ejemplo, docentes, sino sobre todo, pues también a la calidad con la que salen los egresados de estas instituciones y será la manera en que se puedan ir colocando. Entonces, si se hace un plan estratégico para ir posicionando, por ejemplo, ICAI, pues tendría que ir diseñando diferentes estrategias que logren que vaya superando a las otras universidades existentes. Em, bueno, esto estamos hablando si esto se hiciera de acuerdo a las ponderaciones que pues se recomiendan, ¿no? Por la parte empresarial. Entonces aquí, cada ponderación o cada factor se tendría que calificar de acuerdo a una puntuación asignada por estos tests que vienen ya totalmente diseñados para ello. Sí, entonces, esto es en caso de hacer una evaluación de esta manera, pero como les comento, no siempre es así. Generalmente, en muchas ocasiones, cada institución va a evaluar estos factores de distinta manera. Va a considerar cómo va a tener que trabajar en cada uno de ellos para poder posicionarse mejor, para poder enfrentar mejor estos aspectos. Las variables que se analizan dentro de los factores, las variables o factores externos que nosotros vamos a estar evaluando, van a ser las variables económicas. Aquí vamos a tener en cuenta pues toda la economía, todo el aspecto económico, cómo influye para que nosotros podamos desarrollar mejor nuestra institución. En este caso, si hablamos de ICAI, por ejemplo, pues tendríamos que hablar de cuánto se gana, por ejemplo, no sé, mensualmente en la región en la que está ICAI para saber pues cuánto puedo cobrar por colegiaturas, este, cuánto ingreso tienen mis alumnos, cuáles son los trabajos que se desempeñan más en la región para ver qué carreras puedo yo meter que cubran esas necesidades. Entonces, las variables económicas se tienen que estudiar bastante. Ahora, bien, estamos hablando esto de una organización, pero si lo hablamos nosotros, por ejemplo, a nivel planeación dentro de lo que es el aula, pues también tenemos que ver estos aspectos. Se hace un análisis externo. De hecho, hace algún tiempo la educación básica estuvo manejando mucho lo que eran las planeaciones argumentadas, donde se hacía también y eran muy extensas porque era un análisis interno y un análisis externo de lo que era la planeación para poder trabajar, donde se consideraban todo este tipo de variables. Las variables económicas dentro de la planeación en el aula, pues también tendrían que identificar, por ejemplo, en los recursos con los que cuentan nuestros alumnos, ¿no? El promedio con el que sus familias tienen, porque a lo mejor no puedo pedir materiales muy caros cuando yo sé que este, el nivel económico de las familias de las que provienen mis alumnos, pues no les alcanza un recurso, ¿no? Para pedirles, por ejemplo, una laptop a cada uno o una tablet. Entonces tengo que ir ajustándome de acuerdo a las condiciones económicas también del contexto donde se desarrolla mi institución y adaptarme, porque a partir de ahí es como podemos innovar, mejorar también, ¿sí? Variables legales, como hablamos precisamente, pues de la parte empresarial, pues obviamente cuando se establece una empresa, cuando hace
estudio de mercado, pues tiene que ver la parte legal, ¿no? En cuanto a leyes, en cuanto a instituciones que le den permisos, autorizaciones. Cuando hablamos en la parte aula, por ejemplo, las variables legales o la variable legal, en este caso de la educación, pues sería el artículo tercero constitucional y la ley general de educación que se despliega de él, en donde pues se pone una serie de artículos que incluye pues obviamente los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos para adquirir educación. Entonces, la parte legal pues también se ve eso. Por ejemplo, si hablamos de parte legal en el aula, ustedes no pueden negar educación o servicio educativo a los alumnos por discriminación de cualquier índole, religiosa, sexual, política, económica. Por ejemplo, esta sería ver la parte legal. Las variables tecnológicas. Hoy en día, pues ustedes saben que estamos influenciados por todo lo que son las TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y cómo esta tecnología la vamos a usar en beneficio para que nuestra organización funcione de mejor manera. Claro ejemplo, lo que está pasando ahorita con la educación, con esta situación de pandemia, pues en la que la educación ha tenido que hacer uso de toda esta tecnología de la web 2.0, todo lo que tiene que ver con Internet, eh, para poder brindar los contenidos que tiene contemplados, ¿no? Por ejemplo, esta es una estrategia, la estrategia o que hoy conocemos como Aprende en Casa, pues es una estrategia precisamente para lograr que los alumnos sigan teniendo contenidos, sigan teniendo conocimientos, aún estando en casa, utilizando las tecnologías de la comunicación. Pero esto es en este caso, realmente cuando hablamos de planeación estratégicas, pues se tiene que ver de la influencia de estas, cómo podemos utilizarlas en beneficio de que nuestros alumnos o de que la institución mejore, ¿sí? Por eso vamos a ver muchas escuelas dotadas de la tecnología, pero también no solamente es dotar de tecnología, sino saber acerca del uso de ella para poder tener un beneficio. Porque si vamos a poner, por ejemplo, un laboratorio de cómputo, pero no hay quien enseñe computación, o no sabemos los profes usar las computadoras y nos da miedo, pues entonces de nada sirve tener la tecnología al alcance si no va a tener ningún beneficio para los alumnos ni para la institución. Entonces, por eso es importante saber cómo podemos usar la tecnología en un beneficio, que nos ayude a enseñar mejor y a que los alumnos aprendan mejor, ¿sí? O a que también los docentes podamos tener más acceso a nuevas maneras de enseñar a través de la tecnología existente, pero también, pues obviamente es un factor externo que se debe considerar, porque si yo planeo, no sé, poner videos en clase, ¿no? Mediante proyector, internet o las tablets que tengan o que les pida para ver cierto tema y en nuestra comunidad donde estamos dando clase, pues no llega ni el internet, no hay ni luz, pues no puedo estar planeando algo o que no existe. Por eso tenemos que hacer este análisis externo, ver las condiciones, ver si es favorable, si existe, si no existe, de qué manera, o hacer en este caso uso de la tecnología que en su momento podamos tener al alcance. Las variables ambientales se refiere a realmente todo lo que es el entorno en el cual se desarrolla nuestra institución y en este caso en el cual está la escuela, como en el caso tiene que ver con la población, con la parte geográfica, con todos los recursos naturales que se tienen, para por ahí, de alguna manera, ver cuáles serían estos factores que podrían afectar al desarrollo de la institución, ¿sí? Em, por ejemplo, hemos visto en muchas comunidades donde los niños tienen que caminar hasta una hora para llegar a la escuela, entonces ese es un factor ambiental que va a perjudicar el desempeño tal vez de nuestros niños. Entonces tenemos que estar verificando todas estas variables ambientales, toda la población, sobre todo porque vamos a estar planeando y recuerden que a través de esta planeación nosotros vamos a ver de qué manera se desarrollan mejor. Y, por ejemplo, si es una sociedad que aún es muy cerrada y que no permite
que llegue nueva ideología, que se use nueva tecnología dentro de sus nuevas generaciones, pues entonces lo tenemos que considerar para precisamente no tener problemas. Y las variables directas, aquí son todas aquellas variables. En este caso, como hablamos de empresa, pues bueno, aquí vienen clientes, proveedores, productos y competencia. La competencia sí lo vamos a tener. Los productos, en este caso, en el caso de la educación, pues van a ser todos los que egresan. Aquí van a entrar los padres de familia, que obviamente son los que demandan los servicios y por los que se estará trabajando en esto. Ahora, estas variables que estamos viendo, pues recuerden que estábamos comentando que tienen que ver con el análisis FODA. Y este análisis FODA externo tiene que ver con las amenazas y oportunidades. Si nosotros nos vamos a estos mismos puntos, todas las variables económicas, legales, tecnológicas, ambientales, ¿sí? Amenazas quiere decir de qué manera todos estos aspectos pueden afectar el desarrollo de mi planeación, ¿sí? Y tengo que buscar estrategias para poder hacer que el efecto que tengan o los problemas que puedan causar sean menores. Por otra parte, las oportunidades, pues se refiere a que, bueno, yo como escuela, por ejemplo, tengo en la variable tecnológica, si dentro de ese análisis externo que ya hice me doy cuenta que en la comunidad pues existe un buen internet, que todos tienen acceso a las nuevas tecnologías, que la mayoría de la población tiene acceso a un dispositivo móvil, a una tablet, que los niños suelen tener siempre constantemente acceso a este tipo de recursos, pues entonces lo puedo utilizar como una oportunidad en la que yo puedo hacer llegar los conocimientos y en lugar de que para mí se vuelva una amenaza, se vuelva un recurso aliado que me ayude a mejorar. ¿Sí? Entonces, aquí por eso son amenazas y oportunidades. Cada uno de estos factores nos puede ser una amenaza, pero también puede ser una oportunidad en la cual nos podamos desarrollar mejor y con esto posicionarnos mejor que otras instituciones, porque es ver el lado bueno, en las amenazas pues sería lo negativo, en lo que nos pueden afectar y en las oportunidades pues lo positivo. ¿Qué podemos obtener de beneficio a partir de estos aspectos? Entonces espero que hasta ahí estemos bien con los análisis externos. Les decía, hablamos de institución, pero también lo podemos pasar a lo que es la parte de aula, la parte de poner en marcha dentro de nuestras instituciones, ya dentro del aula, estos análisis para que podamos nosotros enseñar mejor y a partir de ello, ver cuáles son nuestras amenazas externas, nuestras oportunidades que podemos tener para enseñar mejor y que obviamente los alumnos aprendan mejor. Bien, continuando con lo que es el análisis FODA y lo que es el análisis externo, ahora vamos con lo que es, déjenme checar por aquí. Bueno, vamos a ir a lo que es el análisis interno, pero antes, pues bueno, no habíamos comentado prácticamente lo que es este análisis estratégico. Em, el análisis estratégico, pues bueno, va a ser el proceso precisamente de una investigación para determinar em, cómo va a operar o cómo está operando pues una organización. Por eso es que estamos hablando de un análisis externo y por eso es que estamos hablando de un análisis interno y es una investigación porque es indagar acerca de cada una de las variables que hemos estado comentando. ¿Para qué? Pues para que la organización pueda diseñar estas estrategias, esta serie de acciones y pueda tomar decisiones que le ayuden a que cumpla sus objetivos de mejor manera y a posicionarse dentro del mercado en el que está. ¿Sí? Yo les hablaba hace rato de que la idea de hacer el análisis FODA pues es para identificar un mercado, porque pues esto es lo que se hace y con este fin fue diseñado precisamente. Sin embargo, dio muy buenos resultados que por eso lo estamos o se implementa en la educación. Y al final de cuentas, pues todos los servicios educativos que se presentan, tanto de la educación pública como la educación privada, pues de alguna manera compiten por quién tiene un mejor servicio y por quién puede atraer el mayor número de alumnos. Al final de cuentas hay una competencia y entonces pues todas las instituciones educativas pues pretenden ser mejores una que otra, ¿no? Si vemos en no sé, nuestras comunidades pues existe una primaria, un preescolar o existen dos o tres primarias
Y entonces todas estas siempre están en competencia por ver cuál es la que mejor resultados tiene con sus alumnos. Pero esto, pues obviamente lo manejan nuestros directores a través de lo que es esta serie de estrategias de acciones que llevan a cabo en una planeación para ir posicionando a sus instituciones. Entonces, aquí no hablamos de un negocio, ¿sale? No lo vemos no vemos a la educación como un negocio porque ahorita no es el objetivo verlo como parte de una economía educativa, pero sí vemos a las instituciones como organizaciones que tienen que competir, que tienen que generar un producto, que tienen que brindar un servicio y que los productos que esta institución tenga, arroje, pues son los que la van a ir posicionando. Entonces, por eso es que hablamos de ello. Y el análisis estratégico, pues obviamente se trata pues de lo que es el análisis interno y el análisis externo. Ya hablábamos de todo lo que son las oportunidades y las amenazas. Las amenazas van a ser para, de alguna manera, tratar de mejorar esos aspectos que se tienen. Y las oportunidades, pues van a ser los puntos donde vamos a ver que hay una posibilidad de desarrollarnos mejor. Mientras que en el interno, pues tenemos a las fuerzas y a las eh, debilidades. Las debilidades, es decir, en qué aspectos yo estoy mal y las fuerzas en cuáles son mis puntos fuertes que yo tengo y ahorita vamos a hablar de ello. Bien, entonces, hablando de esto, o bueno, pasando a lo que es el análisis interno, entonces, aquí en el análisis interno es en este punto donde cada organización, ahora en lugar de ver hacia afuera de ella, pues va a ver hacia adentro. Y aquí va a ver, así como en el externo veíamos lo positivo y lo negativo de las variables externas, aquí vamos a ver lo positivo y lo negativo, pero lo que tenemos al interior de cada organización, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se van a trabajar para poder obtener beneficios. El análisis interno, entonces, también va a ser una evaluación, así como en el análisis externo se evalúan las variables, también en el análisis interno se hace esta evaluación. ¿Y quién va a hacer esta evaluación? Igual, las personas que tienen mayor eh, rango, un mayor, digamos así, puesto dentro de la organización y que saben cómo se maneja para que puedan diseñar esta serie de estrategias. Entonces, en muchas ocasiones se contrata incluso, bueno, las grandes empresas sobre todo contratan a personal ajeno para pues poder observar cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene la organización de manera interna. Entonces, ahí, pues bueno, al ser un trabajo ajeno, pues hay una mayor objetividad porque no hay una intervención de quienes trabajan en la misma organización y no pueden hacer prejuicios acerca de algo. Sin embargo, cuando son organizaciones pequeñas, pues obviamente quienes se encargan de hacer este análisis al interior de la misma organización, pues van a ser el mismo personal que se tiene. Entonces, aquí tienen que ser objetivos para que los resultados que se tengan, pues puedan ser lo mejor posible. En esta evaluación, pues hay dos cuestiones que trabajar, que son importantes. Una es la capacidad de crecimiento que se tiene y la otra, las ventajas y desventajas que se tienen para satisfacer las necesidades del mercado objetivo. El mercado objetivo en este caso es el grupo de alumnos o el grupo de padres de familia de estos alumnos del nivel educativo en el que estamos trabajando o en el que se pretende trabajar esta planeación. Por ejemplo, si regresamos al grupo ICAI, pues en este caso ICAI, que es una organización que su objetivo o su mercado objetivo son los alumnos de bachillerato, los alumnos de universidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tiene este mercado al que se pretende abarcar y cómo le vamos a hacer para satisfacer esas necesidades que tiene esa población a partir de lo que tengo y lo que tendré que implementar como organización para satisfacer a este grupo de alumnos?
Cada organización pues lo plantea de esta manera. Cuando no se trata de una empresa, no les digo, no estamos viendo a la institución solamente como una institución particular, sí como parte de un negocio. Lo estamos viendo como una institución educativa que al final de cuentas tiene que solventar las necesidades de un grupo educativo, ¿sí? Entonces, por eso vemos esta parte. Entonces, tenemos que analizar esas dos cuestiones. La capacidad de crecimiento que tenemos o que tiene la institución y las desventajas y ventajas que tiene esa organización para satisfacer la demanda o las necesidades que tiene el cliente que requiere ese servicio. Dentro de esto, entonces, pues al ver las fortalezas, pues entonces se tienen que analizar cuáles son esos puntos fuertes que tiene la institución, ¿sí? Es decir, cuáles son los mejores puntos que ha desarrollado para que en base a eso, pues bueno, estas no se tengan que dejar caer en el transcurso de una planeación, sino al contrario, tengan que seguir siendo los puntos fuertes e incluso mejorarlos para que estos puedan lograr cumplir los objetivos que se pretenden o los objetivos de necesidades que tienen los clientes, pero además los objetivos de la institución. Recuerden que para hacer una planeación, pues cada organización tiene que plantearse por ahí su misión, su visión, sus objetivos. Ahorita vamos a ver todo lo que son objetivos, pero sobre todo hacia dónde va y qué pretende la organización. Entonces, a través de este análisis de lo que son sus fortalezas, los puntos fuertes, pues vamos a empezar a atacar las necesidades que tienen nuestros clientes, por ejemplo. Este análisis interno, pues también nos va a llevar a conocer cuáles son nuestras debilidades o cuáles son los puntos débiles que tiene la organización y que nos limitan en determinado momento para poder desarrollarnos mejor, para poder hacer que la organización cumpla con estos objetivos. Aquí estamos hablando pues de organización, estamos hablando de la escuela o de lo que es toda la institución, pero si habláramos de propiamente el trabajo en aula, pues incluso debo comentarles que el análisis FODA lo podemos hacer de manera personal, podemos hacer un análisis interno de nosotros, un análisis externo, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. También lo podemos trasladar a cada aula con la planeación que se hace, donde, pues a través de un análisis interno del grupo, nosotros podemos ver cuáles son las fortalezas que tiene el grupo, cuáles son sus limitaciones. Y yo como docente, si me hiciera un análisis FODA, pues también puedo analizarme y saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis limitantes, cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son mis amenazas como docente. Todo eso lo podemos hacer, ¿eh? Entonces, hablando de la organización, pues bueno, conocemos cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también es necesario conocer cuáles son nuestros puntos débiles. Y aunque tenemos que trabajar en la parte de fortalezas, pues desde luego también tenemos que trabajar en aquellos aspectos que nos limitan, que es donde tenemos que, digamos, poner más empeño para que estos debilidades, estas limitantes en determinado momento se vuelvan unas fortalezas para que la organización desarrolle o mi planeación de grupo o yo como docente, si estamos haciendo un análisis de esa manera. Como pueden ver en esta tablita que es parte de los documentos que les mandé, pues bueno, tenemos por aquí lo que son fortalezas, debilidades, aquí ven oportunidades, amenazas externas, positivas y externas negativas, mientras acá tenemos internas positivas, internas negativas, ¿sí? Aquí dice en la primera, ¿cuál de las fortalezas de la compañía podría usarse para maximizar las oportunidades que has identificado? ¿Por qué esta relación? Bien, las fortalezas y las oportunidades, porque obviamente las fortalezas internas o esos puntos fuertes que tengo yo como institución, como docente o
como que tiene mi grupo, pues me va a ayudar a entrar en una área que sea de oportunidad en la cual podamos desarrollarnos. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte externa una amenaza, pues a partir de que yo conozco cuáles son mis puntos fuertes, yo podría utilizar esos puntos fuertes para hacer que la amenaza que se me está presentando, pues sea, no tenga un gran impacto dentro de la organización o dentro de mi planeación. Lo mismo pasa con las debilidades. Las debilidades que se tienen de manera interna, sí, podremos utilizarlas para que se vuelvan también una área de oportunidad. Sí, por eso les decía que es trabajar en las debilidades para que de pronto se vuelvan puntos fuertes. Y también cuando nosotros tenemos debilidades y tenemos amenazas, podremos de alguna manera, permítanme jóvenes tantito, por favor. Podemos de alguna manera, si tenemos debilidades, bueno, tenemos debilidades y amenazas, lo que tenemos aquí es, tenemos que trabajar para que estas debilidades, cuando se conjunten con las amenazas, pues no hagan que tengan un grave impacto en el desarrollo de nuestra planeación, en el desarrollo de la organización. Por eso es importante desarrollar esta parte. Bien, esperemos que hasta aquí vayamos bien, jóvenes, que no tengamos dudas, que todo esté bien con lo que es esta parte de análisis, esta parte de entender cómo se desarrolla lo que es el análisis FODA. ¿Por qué la importancia de este análisis y por qué la importancia de trabajar esta planeación dentro de cada organización? Y les decía, no es solamente por el desarrollo de una serie de acciones que tengamos que llevar a cabo, sino porque a partir de este desarrollo de estrategias, a partir de este desarrollo de acciones, nosotros podemos innovar, nosotros podemos crear, podemos mejorar, sugerir nuevas cosas para que esto tenga un mejor impacto en el desarrollo, en llevar a cabo esta planeación. Bien, ya hicimos un análisis, ya hablábamos la sesión pasada de crear nuestra misión, nuestra visión, lo que es hacer la planeación, pero pues nosotros tenemos que crear, eh, lo que es objetivos, objetivos específicos que nos van a llevar a poder lograr las metas que se establecen dentro de este plan, ¿sí? Bien, chicos, voy a tener que cortar un poquito porque hay un poquito de ruido. Déjenme, este, ahorita continúo con ustedes, permítanme tantito.